La semana pasada hablamos la importancia de la palabra, cómo es dividida, cómo fueron los diferentes tiempos, qué tiempo de división hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y queremos continuar un poquito más sobre esto. Hay mucha confusión por partes diferentes. Algunos me dicen, yo tengo una Biblia católica, es igual a la protestante. A nosotros nos hablan protestantes, ¿ok? Protestantes, evangélicos, cristianos, aleluya, fanáticos, todo lo que más, ¿verdad? Pero sí me gustaría que si tienes tiempo esta semana, rentes una película que se llama Lutero. Si no la tienes, Martín Lutero, si no la tienes, te podemos hacer una copia de DVD con la promesa que terminando de verla rompas el DVD. No podemos hacer copias ilegales, ¿ok? Pero con esa promesa me lo tienes que decir y pagar lo que cuesta un DVD. No sé cuánto cuesta un DVD, 10 pesos, 15 pesos, 5 pesos. Están en Blockbusters, están en diferentes. Con 10 pesos puedes rentarla en cualquier video. Se llama Lutero. ¿Sí? Pueden ver eso, pueden unirse todos y rentar una y la ven. O les puedo prestar la copia de la iglesia y la ven en algún lado. ¿Sí? No sé, pónganse de acuerdo, pero sí me gustaría que vean esa película. ¿Ah? ¿Sí? Me van a una casa. Pero sí es importante que entendamos por qué tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿o no es cierto? Cómo se hizo la Biblia, cómo vino a nuestras manos. Además de la católica y la protestante, han salido muchas versiones de la Biblia. Y algunos me dicen, ¿cuál es la mejor versión? Pues realmente, si vas a ser un estudiante bíblico, de las cuales lo estás haciendo en estos momentos, te recomiendo la Reina Valera, porque es la que no pierde el mensaje y el contexto. Porque las nuevas traducciones sí pierde alguno el contexto. Por ejemplo, en Romanos, la Reina Valera nos habla de frutos, y Pablo está hablando de financieros, y otros en la Reina Valera dice espirituales, y no está hablando de espirituales, está hablando de frutos monetarios. Entonces hay cositas que cambian un poco, pero el contexto no, sino el mensaje. Entonces sí les recomiendo que tengan Reina Valera, que es más apegada a la traducción original. Si hablamos de los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Y hablamos específicamente que el Nuevo Testamento es en griego porque en el tiempo de Jesús se estableció el griego como el idioma de esa época. Por tanto, era natural que se escribiera en el idioma dominante de ese tiempo, que era el griego. Y hablamos por qué se dominó el griego en ese tiempo, a causa de Alejandro el Magno. Los autores inspirados escribieron en pergamino. No había Word
no había máquina de escribir. Y si nos vamos a 2 de Timoteo 4:13. Aquí está Pablo hablando y él está dando instrucciones y nos dice aquí, leamos el 11 al 13, está hablando: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio, pero a Tíquico lo envías a Efeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente ¿qué? Los pergaminos. O sea que está hablando, tráeme la Biblia que está en pergaminos. O sea, era lo que se escribía. Y se escribían a mano y por eso se llaman manuscritos. De los manuscritos se hicieron numerosas copias, las cuales se distribuyeron en las iglesias. Veamos en Colosenses 4:16. Miren cómo se distribuían las cartas. ¿Quién lee el 16? Léelo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea que se hacían copias y se mandaban de los manuscritos. Así que cada iglesia del Señor tenía el privilegio de estudiarlas. Hay muchos manuscritos disponibles hoy en día, de las cuales han sido hechas traducciones de la Biblia. Las 3 más importantes son el Sinático, el Alejandrino y el Vaticano. Este último está en poder de los católicos, pero ellos han permitido que los protestantes, o sea que los eruditos protestantes, usarla para la obra de la traducción. A través de los siglos los católicos no usaban autorizadamente porque tomaban la posición de la versión latina llamada Vulgata o Jerónimo, teniendo la Biblia mejor, la Vaticano, y no la usan. De allá sacaron la traducción Vulgata. Y esa era la que autorizaron para que la Iglesia Católica Romana la usara. Pero sin embargo, el manuscrito más completo y perfecto es el Sinático. Y lo que les estoy leyendo les voy a dar copias la próxima semana, ¿ok? Después de 1 siglo y medio de establecimiento de la Iglesia, ya existían congregaciones establecidas en la parte occidental del mundo mediterráneo, en las cuales se hablaba latín, dado que el griego era algo desconocido por esas partes. Hubo gran necesidad que las escrituras fueran traducidas en latín. Entonces se hicieron estas traducciones y no fue hecha por ningún papa o por un concilio ecuménico, sino por personas instruidas en los 2 lenguajes, en el griego y en el latín.
Y estas versiones se llaman las versiones latinas. Es triste, pero lo hicieron así, perdiendo mucho de la palabra, cuando la palabra originalmente fue en griego. Así que fueron traducciones. Y hasta hoy en día la Iglesia Católica usa esta versión latina. Hasta los últimos 35 años, cuando entrabas a una iglesia, solo se leía el Evangelio en latín y nadie entendía. ¿O no es cierto? Entonces, ¿quedaba ciego toda la persona o no? ¿Qué vas a entender si tú no hablas latín? Después vieron la necesidad de proteger la verdad, y los judíos reprobaron tantas Biblias y tantas versiones, y por eso ellos solo conservan la ley de Moisés. Los judíos no toman el Nuevo Testamento como inspiración de Dios, o sea, toman como historia, pero ellos se viven por el Torah, por lo que es la ley de Moisés y los profetas, y todavía siguen esperando a su Mesías, ¿o no es cierto? No creen que Jesús fue el Mesías. ¿Hay una gran diferencia entre la católica y la protestante? ¿Ah? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? ¿Ah? Falsos. Pues, o sea, no son libros canónicos, que no son inspiración de Dios. Y los apócrifos se usan para apoyar la historia. Y es triste que los apócrifos hablan sobre la adoración de la muerte, habla sobre la adoración de santos, habla sobre la adoración del purgatorio, cuando la misma palabra apócrifos, ¿qué significa? Falsos. Son 10 más. ¿Ah? 12. 10 o 12. Voy a tomar tu... No, son de 10, son un poco más de 10. 10 o 12, déjame checarlo bien. Sí. Pero estos libros sirven de apoyo para entender otras cosas de la historia. Ahora, ¿cómo diré? La Biblia católica le han agregado paréntesis. Cuando tú lees la palabra y ves un paréntesis, ¿qué significa? Que fue agregado por los traductores, que no es parte del original. ¿Oye? Sí. Entonces, si ves la Biblia católica en los 10 mandamientos, va a decir no te harás imagen de allá. Y sí, la Biblia está muy apegada con los libros que tenemos nosotros de o sea, el libro protestante. Pero yo creo que aparte de esos dos, los 10, 12, los que sean, es igual a la Biblia, ¿no? Es igual. Sí, dice lo mismo, pero no la... La próxima semana vamos a tener unas Biblias católicas. Todas dicen lo mismo, menos para apoyar más este contexto. Cambia el nombre. Esa es una duda que yo tengo. ¿Por qué ellos le llaman Yahvé y no sé qué le llaman? Porque es el idioma entre hebreo y griego. De eso se habla. Jehová es impronunciable.
Jehová y Yahvé es como que es algo así como Dios Sí. Santo. O sea, pero el nombre dado a conocer bajo el cielo, el único nombre es Jesús en el Nuevo Testamento lo dice. Para entender más lo que está diciendo la hermana Irma, los judíos no podían mencionar el nombre de Dios porque es tan santo y ellos no ponían, ¿cómo se dice?, vocales, sino realmente cuando traducían Yahweh se decía, pero no lo podían decir. Es más, cuando lo escribían y hacían los manuscritos, tenían que tirar la tinta y no volver a usar, y tenían que lavar sus manos. Y la palabra, cuando se escribió de manuscrito a manuscrito, los escribas judíos, tú escribías una letra y había otro al lado para checar si era verdad lo que escribía, y lo comparaba y continuaba. Si había un error que hizo, se tiraba la pluma y se rompía todo el libro y se empezaba de nuevo. Ok, en el 4 dice, en cuanto a desatar pobreza o enfermedad, la Biblia trae principios que pueden gravitar en nuestro bienestar físico y material, pero en la última instancia es la soberanía de Dios que determina nuestra condición. Nosotros no controlamos esos aspectos. Primero que nada, vamos a especificar lo que hemos leído. ¿Cuántos de ustedes han escuchado atar y desatar? ¿Tú? ¿Ok? ¿No? Esto es muy común que usen las personas. En el nombre de Cristo ato al demonio, en el nombre de Cristo desato tu enfermedad, pobreza. Están mal usando la palabra, y por eso les dije que era importante entender el contexto de lo que nos está hablando. El contexto aquí de Mateo 18, si tú lo lees, significa de una persona que si peca esa persona, tú traes primeramente a cuentas a esa persona. Si esa persona no te escuchara, vas a traer un testigo o dos, y si esa persona no te escuche, traes a los ancianos de la iglesia. Entonces, si esa persona no te escuchara, lo atas. ¿Qué quiere significar atar? Le prohíbes participar en las cosas de la iglesia o las cosas que hay dentro del contexto espiritual. Después que esta persona se haya arrepentido, entonces la desatas para restaurarla de nuevo dentro de la iglesia. Ok, la palabra atar y desatar son palabras comunes que se usaba en el tiempo de Cristo. Amén. Hay palabras comunes que usamos tú y yo y tienen significado para otra persona. Por ejemplo, cuando yo me refiero a un pastel, ¿qué viene en la mente en ti, Cristina? Vamos a comer un pastel. Si yo estoy en El Salvador y digo vamos a comer un pastel, ¿qué se imaginan? ¿Ah? Algo delicioso, algo dulce. Un panecito. Para ellos un pastel es una torta. Vamos a comer una torta. ¿No tienen la diferencia de palabras? De la palabra que se usó en el tiempo de Jesús no puede ser empleada la misma literalmente en el tiempo moderno, porque significaba una cosa en ese tiempo y significaba otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos nosotros, agarra si hay muchas hojas, este cerrote de hojas, ¿qué estoy refiriéndome? Un montón de hojas. Si usas eso en El Salvador, es un insulto tremendo. Entonces queremos entender lo que significa en el contexto la palabra, no nada más tomar un versículo como el que se ha usado acá en varias iglesias, el atar y desatar, porque es antibíblico. No están hablando refiriéndose a eso. ¿Cómo realmente dice la palabra que podemos nosotros resistir al diablo? Si nos vamos a Santiago 4:7, Santiago 4:7,
¿Quién lo tiene? Léalo, ¿alguien? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Notemos, cuando una persona se somete a Dios, puede resistir al diablo y el diablo huirá. Pero de nada sirve que estés tú atando y desatando a esa persona en el nombre de Jesucristo cuando esa persona no se quiere consagrar al Señor. Entonces primero tenemos que someternos a Dios. Llegará el tiempo que el mismo Jesús atará al diablo, y esto lo encontramos en Apocalipsis 20, que por 1000 años será atado el diablo, lo que le decimos el milenio. Y serán lanzados al fuego en el lago del fuego. Eso nos lo dice Apocalipsis 20:10. Y Jesucristo no necesita ni una asistencia humana para atar o desatar al diablo. Lo que necesitamos nosotros es entender por qué algunas veces personas usan totalmente una palabra fuera de contexto. ¿Por qué? Porque están copiando a otras personas, porque es lo único que les he enseñado. Pero si nos ponemos a averiguar qué es lo que significa, realmente está fuera de contexto, y el diablo nada más está jugando con ellos. ¿Entendieron este ejemplo fuera de contexto? Sí. Así que tengamos cuidado cuando decimos palabras, ¿ok? Por ejemplo, en España no se usa la palabra cerillo, se usa la palabra fósforo. ¿Eh? ¿O no es cierto? Tú entiendes que es un fósforo o un cerillo, ¿verdad? Por ejemplo, si estás en el supermercado y te dicen, no encontramos a los cerillos. ¿Qué se están refiriendo? A los muchachos que empacan, ¿entienden? Entonces, cuando agarramos palabras así, totalmente fuera del contexto bíblico, simplemente son antibíblicas. Tenemos que referir totalmente a qué significa atar y desatar. ¿Y qué significa en el contexto bíblico? Es disciplinar a un hermano que está en pecado, ¿o no es cierto? Y puedes leerlo en Mateo 18, ahí están las citas. Es lo que está hablando Mateo 18, de disciplinar a alguien que está en pecado, separarlo. Nada tiene que ver contra el atar enfermedad, desatar al diablo o atar al diablo, nada de eso. Entonces por eso es importante que en nuestro estudio bíblico sepamos todo el contexto. Les dejé de tarea algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué fue? ¿Equipo, se acuerdan? Sí, Marcos, capítulo 2. ¿Fue ese? Del 1 al 2. ¿Cómo les fue? El paralítico que le perdona los pecados al Señor, y los escribas le dicen que tiene de ser para perdonar pecados. Él entiende que están hablando de él y les dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda. Ok, ¿qué más? ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? ¿Qué más pueden decirme? ¿Sí? Vamos a leer el pasaje, vamos a Marcos 2. Capítulo 2 de Marcos. Ok, Marcos 2, ¿a qué? Al 12. Ok, vamos a tomar lectura. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Terminamos de nuevo. ¿Ok? ¿Listas? ¿Listos? Ok. Fuerte. Entonces fuimos otra vez en Capernaum, y después de algunos días
se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales castigaban en sus corazones. ¿Por qué habla aquí? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo paralítico: Aquí te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ok, hemos leído el pasaje. ¿Todos tienen entendimiento de esta primera parte del pasaje? No hay duda de lo que se trata. ¿Quién me lo puede decir así en cortas palabras? Carla, dímelo en cortas palabras. Para que se les hace más fácil que les digan que les diera que se levanten, como que era en práctica. No te entendí nada, Carla. Que no algún paralítico se acercan a Jesús y le dicen que querían que él los sane a él. Algo así. Okay. Bueno, en pocas palabras, vemos un milagro acá, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál fue el milagro? Era paralítico. No dice de nacimiento, ¿verdad? Pero, La sanidad es el milagro. yo creo que el milagro no fue su sanidad, sino sus pecados perdonados, ¿o no es cierto? La sanidad fue la consecuencia, ¿no? Bueno, vemos dos tipos. La consecuencia fue de perdón los pecados. Los amigos trajeron para que Dios los sanara y recibió más de la sanidad, ¿no es cierto? Y el hermoso que es, Jesús hace cosas grandes. Si tú tienes que ponerle un título a este pasaje, ¿qué le pondrías? Digamos, El milagro de un paralítico. a ver, vamos a ponerle título. El milagro de un paralítico. Ok. ¿Qué título le pondrías, Pedro? Ok. Cristina, ¿qué título le pondrías? Algo así como de que, bueno, es que lo que viene mucho que ver aquí es la fe de ellos, ¿no? ¿Sí? El milagro por fe o algo así. Milagro por fe. Milagro por fe. ¿Alguien más tiene algún título para esto? ¿Alguien más? ¿Hermana? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Ok. Yo, viendo el pasaje específicamente, ya analizándolo, reflexionándolo,
le pondría un título mejor. Bueno, no digo que eso está malo, pero no quiero decir esto. Pero más en algo que llame la atención. El milagro del paralítico. Está bien, ¿verdad? ¿Llama la atención o no? Milagro por fe, ¿llama la atención o no? El amor de Dios. ¿Qué podría llamar la atención el título? El milagro de Jesús El poder del perdón. Me gusta más ese. El poder del perdón. Pero yo quiero a ver qué dicen ustedes. ¿Qué les parece ese? ¿Por qué? ¿Quién llevó al paralítico a Jesús? Sus cuates, ¿no? Esos son cuates verdaderos, ¿verdad? No lo llevaron para la cantina de la esquina, no lo llevaron para a ver alguna película, nada. Lo llevaron porque estaban preocupados por su enfermedad, ¿o no es cierto? Entonces ya tenemos algo que capta la atención. Trae tus amigos a Jesús, porque eso es lo que se trata. Si notamos claramente, el paralítico no sabía idea que iban a ser sus amigos, ¿verdad? Imagínate rompiendo el techo de una casa, y era una casa privada. ¿En qué bronca se iban a meter? Y tú vas bajarlo de allí. Antiguamente, acuerdo a la tradición judía, en las calles donde se caminaba no había escarpa como tenemos hoy en día, ¿verdad? Caminas en la escarpa. O sea que esta es la calle y esta es la puerta de tu casa. Y por medio de la cultura judía, ellos siempre mantenían las puertas abiertas para amabilidad, hospitalidad. Y cuando una persona tenía algún negocio o algo privado, cerraban las puertas. Entonces, la gente sabía que no tenía que entrar allá. Entonces vemos que Jesús entró a esa casa porque estaba abierta la casa, o sea, la puerta. Y vemos que la multitud quería escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y vemos lo que aconteció allá, que Dios perdonó el pecado del paralítico. Y qué buen ejemplo, porque fue confrontado por los fariseos también, por los religiosos. Así que vamos a verlo más en detalles este pasaje para ver la observación, la interpretación y la aplicación, ¿ok? Así que les voy a pasar esto y vamos a ir por preguntas. ¿Ok? Primero, si ves una O, ¿qué significa? Si ves una I y si ves una A, ya pasaron. Vamos a ver a la observación. Recuerda qué palabras usamos, qué, dónde, quién, cómo, cuándo. ¿Se acuerdan de esas palabras? Así que la primera pregunta que les hago allá: ¿quiénes son las personas mencionadas en esta historia? Escríbelo a un lado. ¿Quiénes son? Lee el pasaje, o sea, ve el pasaje, ¿quiénes son? Todos, no todos, velo. ¿Ok?
¿A quiénes encontraste, Mariela? A Jesús, los paralíticos y la multitud. ¿No hay otros por allá que hayan encontrado? ¿A quién? Los escribas. Ok, así que ya reconoces inmediatamente quiénes son las personas mencionadas en la historia. ¿Ah? Es lo primero que hay que hacer cuando empezamos un estudio inductivo. ¿Quiénes son los que están allá? Sí, la multitud cuenta. La multitud, los amigos, el paralítico, Jesús y los escribas. Ok, aquí está algo que nos pregunta importante. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En dónde estaba? El primer versículo nos dice. Capernaum. ¿Ok? Exactamente. Ahora, ¿qué sucedió? Relata toda la historia en tus propias palabras. Lo que tú entendiste acá. Yo cuando lo leí, vi simplemente, trae a tus amigos a Jesús. Cristina dijo el milagro por fe. Miguel dijo el milagro de un paralítico. Y el amor de Dios. ¿Quién dijo ese? Yo. Es lo que viste, ¿eh? Entonces, descríbelo en pocas palabras. No tienes que ir y hacer 3 páginas o nada. ¿Qué vistes? Simplemente haz algo allá. ¿Qué podemos decir? ¿Qué escribiste, Evita? Como digo, el paralítico lo querían ver caminando y hicieron lo posible para que Jesús Ok. ¿Yanela? A 4 amigos que vi en la historia, a 4 amigos de un paralítico que hicieron lo imposible para estar ante Jesús para que sanara a su amigo. Exactamente. Es lo que veo en la historia. 4 amigos que van, tome lo que tome para que su amigo, o sea, tenga sanidad. ¿Tú piensas que los amigos supieran algo de Jesús? Yo creo que te hayan escuchado. Precisamente por eso me ayudaron, me dieron todo lo que quiero. Y también veo algo, ¿verdad? Un poco más allá, porque digo, pudieron haber llegado y ver mucha gente y decir, no vamos a entrar, no nos llevamos, ¿no? Pero buscaron la forma, eso me llama la atención, ¿no? Dejarlo arriba. Sí, Ujú. exactamente. Por eso cuando yo digo de la fe, de qué fe tan grande debe haber tenido. Para tener la posibilidad de decir Jesús estaba enfrente de Jesús. Sí. Yo siempre digo algo, y lo han escuchado varias veces. Tengo que tenerlo para darlo. ¿Por qué no traemos a nuestros amigos a Jesús? ¿Por qué no compartimos el Evangelio con otras personas? Porque tal vez no lo tenemos y no lo creemos o estamos a medias, ¿o no es cierto? Estos amigos tenían algo que dar, ¿o no es cierto? Porque sí creo, o sea, la palabra no lo dice, pero viéndolo de un aspecto literal y un aspecto espiritual, estos amigos tal vez vieron lo que había hecho Jesús en su primer viaje misionero en Galilea, porque ahorita está entrando en Capernaum. Entró otra vez, sí. Ya había pasado allá, yo creo, sí, en su primer circuito misionero de Jesús en la área de Galilea. Porque Capernaum se encuentra en la región de Palestina. Entonces, entendamos algo, que si yo voy a darte algo, tengo que tenerlo, ¿no es cierto? Mi fe, mi convicción, tengo que compartirlo con alguien. O tal vez un amigo ya había tenido esa convicción, o 2 y ya habían hablado, o tal vez los 4 ya habían experimentado una relación ya con Dios, con Jesús. No lo sé, no lo dice. Pero dice que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo,
Sí, exactamente, o sea. Ahora, imagínate, como vuelvo a decir, subir al techo, hacer un agujero al techo y bajar al paralítico del techo amarrado. ¿Mm? Los techos se construían más de barro, de material, con madera. Tengo olvidado el material, pero te lo puedo dar. Pero sí era resistente porque la gente en Jerusalén, recordemos que todos tenían que orar 3 veces y la manera que lo oraban era en los techos de la casa. Si tú vuelas hoy y entras a Israel y es la hora de la oración, vas a ver a muchas personas en el techo orando. Entonces, para que una familia esté parada dentro de un techo, totalmente es resistente. Y esa es la manera como lo han construido. Sí. Entonces sí fue un poco difícil manubrar todo esto para traer a Jesús, a su amigo. Dice el 4. ¿Qué tan difícil sería para el paralítico llegar a Jesús? ¿Ah? Imposible, ¿verdad? Y yo les hago la pregunta, ¿qué tan posible es que un amigo venga a la iglesia? Lo tienes que traer tú, ¿no es cierto? Tienes que invitarlo tú. Tienes que moverte para traerlo, ¿no es cierto? Sí que estos amigos se movieron porque eran amigos realmente que amaban a su amigo, ¿o no es cierto? Y yo siempre he dicho, si amas a un amigo vas a compartir a Jesús, porque no lo quieres ver separado por una eternidad en el infierno. Así que noten que las observaciones acá no fueron 30, 40, 50, si fueron 4 que les puse, ¿verdad? Es así como debemos empezar a pensar cuando leemos un pasaje. Hacernos la pregunta: ¿quiénes son los personajes? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde fue? Relata una pequeña historia de lo que has leído y de último puedes concluir en la observación qué tan difícil sería o qué fácil sería. ¿Ok? Así que ya terminamos en la observación. Entramos a lo que es la interpretación. Noten, la interpretación va más personal. ¿Qué clase de hombres eran los 4 que lo cargaban y por qué eran tan persistentes? Jesús estaba hablando acerca de la fe de quién. O sea, Jesús estaba hablando de la fe de quién. De los amigos, claro que sí. O sea, fue una ilustración hermosa que Jesús usó, ¿no es cierto? Él se sentó para empezar a predicar cuando de repente estaba allí y le empezó a caer polvo en su pelo. Y mira, ay, ¿qué pasa acá? Y toda la gente asombrada y bajan esos amigos. Entonces agarra esa ilustración Jesús para hablarles, ¿o no es cierto? Porque ¿cuántos de ellos, de la multitud, hubieran hecho lo mismo? Traer a sus enfermos a Jesús. ¿Cuántos? No. Estaban para el show, yo creo, ¿verdad? Yo no sé. Así que, ¿por qué eran tan persistentes? Puede ser 2 cosas. Porque amaban mucho al amigo, y segundo, porque querían ofrecer lo que ellos tenían, su fe, a su amigo, ¿no es cierto? La fe se contagia, ¿no es cierto, hermanos? Al ver la de otros. A mí mi mami me contagió una fe grande.
al ver el ejemplo de ella. Una mujer totalmente de fe. ¿Por qué dijo Jesús, hijo, tus pecados quedan perdonados? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué piensas? Ok, notemos lo primero que dice en el versículo 5. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Y estando sentados algunos escribas, los cuales pensando en su corazón decían, ¿por qué habla esta así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús allá? ¿Estaba poniendo su autoridad o no es cierto? ¿Ah? ¿Y por qué no lo sanó primero y después le perdonó los pecados? No, pero allá estaban los escribas, o sea, demostrar, claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo este puede perdonar pecados? Recordemos que los escribas eran parte del grupo de los Sanedrines. Y el Sanedrín se componía de fariseos, saduceos y escribas. Y estas personas eran un grupo alrededor de 72 personas, de la cual fue establecido por Moisés en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba totalmente ocupado y su suegro Jetro le dijo, ¿por qué tú no tienes tiempo para descansar? ¿Por qué no levantas ancianos para que te ayuden a gobernar? Y lo que es difícil te lo traigan a ti. Entonces allá hace un grupo. Y este grupo de ancianos o los que tenían la autoridad se perdió durante el exilio, cuando ellos fueron llevados a Babilonia. Y se perdió esto. Es hasta en el Nuevo Testamento Herodes, para tener control de la religión, él les da poder de nuevo al grupo de ancianos religiosos. Y entonces tenía que ser un grupo compuesto de diferentes sectas o denominaciones. En ese tiempo los saduceos, los fariseos, los escribas. Así que ellos tenían poder no nada más para declarar si alguien era blasfemo, sino también tenían poder para condenar a alguien a muerte. Y ellos fueron los que condenaron a muerte a Jesús, ¿se acuerdan? Que lo llevaron ante Herodes y dice, ese clama sea el Hijo de Dios. Y estos tenían poder porque el Imperio Romano les había dado poder, les había dado ejército, sueldo y posición. Entonces, al ver Jesús que está sanando enfermos y la gente está siguiendo a Jesús, imagínate qué piensan estos. Nuestra chamba está en peligro, ¿verdad? ¿Quién va a venir al templo ahora a adorar? Entonces realmente ellos sabían las profecías, ellos sabían que era el Hijo de Dios, simplemente no estaban dispuestos a adorarlo porque ellos tenían su posición política y religiosa ante el imperio. Y ellos tenían, como digamos, la última palabra de ser blasfemio. Entonces Jesús hace algo extraordinario acá. Si notas claramente, le dice, hijo, tus pecados son perdonados.
Y ellos saben que solamente Dios puede perdonar pecados. Y noten el 6 que dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, las cuales pensaban en su corazón. Decían, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué pensáis esto en vuestros corazones? Ahora los confronta. Pero es importante entender la pregunta 6. ¿Por qué dijo Jesús, hijo, tus pecados quedan perdonados? ¿No? Porque Él tenía autoridad para perdonar pecados o no. ¿Y quién tiene autoridad para perdonar pecados? Los escribas lo dieron. Solo Dios tiene autoridad, ¿no es cierto? Miren el 7. ¿Qué es lo que los escribas estaban dudando sobre la declaración de Jesús? Si era Dios o no. El 9. Lea otra vez los versículos 9 y 11. Se los voy a leer. ¿Ah? El 8. Oh, sí. ¿Cuándo comenzó Jesús a contestar sus preguntas? ¿Cuándo empezó? Allá lo dice. ¿Discernió sus corazones o no? El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él dice que los escudriña y es el único que conoce los corazones del hombre. Entonces allá empezó a contestar Señor a estos escribas. Notemos. Exactamente. Y les dice el 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Entendieron esa parte? ¿Qué es más fácil decir? ¿Sanarlo o perdonar pecados? Sanarlo es lo más fácil, ¿no es cierto? Cualquiera te puede dar sanidad, ¿no es cierto? Si hubiera un doctor allá o un brujo o no sé, lo que quieras te voy a dar sanidad. Es más fácil sanar a alguien que Dios perdone tus pecados. Así que cuando venimos a Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados y inmediatamente recibimos sanidad eterna. Digamos el 10. ¿Qué paralelos hay entre el pecado y la parálisis? ¿Qué paralelo puedes ver en estas dos cosas? Inmediatamente es que a lo mejor era paralítico por un castigo que le dio Dios por los pecados que cometía. No estoy muy de acuerdo contigo porque Dios... Está preguntando cuál es la similitud. Ajá. Pues yo opinaría a lo mejor que es sanación física y sanación espiritual. La imposibilidad de estar, de perdonar tus pecados. Ahí está la respuesta. La imposibilidad de sanarse, ¿no? O sea, era imposible que Él sanara, ¿verdad? Por sí mismo. Porque era paralítico. Y es imposible para nosotros mismos perdonarnos nuestros propios pecados. Solo Dios los puede perdonar. Somos inútiles al decir soy buena gente. ¿O no es cierto? Porque bueno, solo hay uno, Dios. Ahora,
Por la gracia de Dios somos buenos, ¿no es cierto? Y hacemos obras que antemano ya preparó para nosotros, dice la palabra, porque Él hace el hacer como el querer en nuestras vidas. Así que en esta pregunta sí pueden ustedes pues ampliarse un poquito más. ¿Cómo estabas tú? Enfermo en pecado. Dice la palabra que somos gusanos en pecado, que estábamos ciegos en el pecado, que estábamos muertos en el pecado. Y al venir a Cristo, pues, nos sana. El 11. ¿Cómo es realmente alguien que es paralítico? Dependencia, sí. O sea, necesita ayuda. Y nosotros necesitamos ser ayudados por Dios, ¿o no es cierto? 12. ¿Puedes ver en este pasaje lo que Cristo hace por los pecadores? Perdonarlos. ¿Tienes la fe para llevar a alguien paralítico espiritualmente a Cristo? Te hago la pregunta, ¿has llevado a alguien a Cristo? ¿Ah? Hay que orar y es la parte más hermosa, la oración. Dios mueve su corazón a través de tu oración. Dice el 14, haz una lista de los obstáculos que has experimentado al llevar gente a Cristo. ¿Cómo puedes vencerlos? ¿Cómo vencieron ellos? Su fe, ¿o no es cierto? Su fe. Y la última parte, la aplicación. Haz una lista de cosas prácticas con las que puedes mostrar tu preocupación por los pecadores. ¿Cómo puedes trabajar con otros para llevar a Cristo? ¿Fue fácil o no? Bueno, lo primero hay que leer el pasaje. Te puedes tener la mente de un periodista. Recuerden la lista que les di, que no tienen que usar todo, que usen 3, 4, 5, ¿verdad? Y ella mismo va a desarrollarse. Pero si tratas de usar toda la lista que te di, te vas a enredar. Así que agarra 3 preguntas de observación, 3 de interpretación y te ves la aplicación. A mí se me hace, bueno, todo porque estamos acá, ¿no? Un poco fácil lo que es la observación y la interpretación, pero la aplicación no le llegó para nada a eso. ¿Sí? O sea, el mensaje del pasaje, ¿no? Claro, y es lo que vas a aplicar. La aplicación tiene diferentes métodos como lo puedes usar. Es como tú abrazas la verdad que acabas de aprender en la observación y en la interpretación. ¿Cómo lo abrazas? O sea, yo si uso esto, le pondría como título, trae tus amigos a Jesús. Los domingos cuando están conmigo, cada mensaje que doy tiene un título, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahorita que lo estoy poniendo en PowerPoint, ven un título. Ya tienes idea de lo que se va a tratar, ¿verdad? ¿De qué se trató el domingo pasado? ¿Se acuerda alguien? ¿Ah? No, ese es el que siembra escasamente, que siembra De la generosidad. Ser un dador, ¿qué? Alegre, ser un dador alegre. ¿Se acuerdan el mensaje que les di? ¿Eh? Sí, es una ley espiritual. Es que es importante que cuando lees los pasajes busca algo que sea, como decimos en inglés, catchy.
Que sea así que llames la atención a alguien, ¿verdad? Llames la atención a alguien. Porque es lo que se va a tratar y allá vas a enfatizarte. ¿Te das cuenta? Mi enseñanza fue enfatizada a que seas un dador alegre. ¿Y cómo concluí? Ser un dador alegre. Ya hice toda la observación, ya hice la aplicación, la interpretación y la aplicación. Estoy poniendo el ejemplo mismo de mi persona. Y no hay mejor manera que cuando lees un pasaje lo apliques en tu persona. ¿Cómo estoy yo en esta área? Y yo te hago la última pregunta, como dice allá. Tú eres un mensajero con un mensaje para la gente. No olvides que el pecado paraliza. O sea, ¿qué te quiero decir? Trae a tus amigos a Jesús. ¿Cuántos amigos tienes? Un montón. Creo que todos tratamos con gente y nos relacionamos sociablemente con amigos. Y la manera más fácil de hablarles de Jesús es como tú lo vives. Tienes que tenerlo para darlo, porque si no lo vives, no te van a creer. No puedes darlo si no lo tienes. Lo siento, pero no lo puedes hacer. ¿Les gustó el ejercicio? ¿Así hicieron su tarea? No, nada más quiero lo que les di hoy. Hazte 4 preguntas de observación, 4 preguntas de interpretación y 2 o 3 de aplicación, es todo. Y así dámelo, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a estar entrando más a fondo a lo que es la enseñanza. Y allá vamos a aprender más sobre los mismos términos, los vamos a tratar de repetir y repetir para poder pues agilizar nuestra mente en estas técnicas. Es todo, Filemón. Si nada más es un capítulo. Yo también lo digo. Todo no van a leer la segunda que la aprende de memoria. Cuando le van a leer aquí. Es